Sin duda, ha sido un año muy, muy desafiante para el gobierno que asumió hace exactamente un año. Desde distintos ámbitos les ha tocado bastante difícil la contingencia, crisis económica, post-COVID, con bastantes problemas también en términos económicos heredados y bastantes problemas sociales también heredados, tanto del gobierno anterior como de la situación que tenía que ver con las consecuencias de la pandemia y todo aquello. Aún así, este gobierno llegó con varios titulares importantes, varios valores que señalaron como fundamentales para ello. Uno de ellos tenía que ver con el feminismo y otro de ellos tenía que ver con cultura. Y por lo mismo llama la atención que en el informe hecho por el Observatorio de Políticas Culturales se señale como uno de los peores años en términos legislativos, en términos de cultura. Por primera vez en 10 años no hubo ningún proyecto legislativo de cultura que se convirtiera en ley. En promedio, los proyectos legislativos de cultura llevan más de 4 años y medio sin movimiento, y ahí no podemos culpar a este gobierno en particular, sino más bien a una inercia que hay al interior del Congreso. Y desde el 2013 que no se tenían indicadores que señalaran que el 88% de proyectos vinculados con cultura no tuvo ningún tipo de movimiento. Un 12% sí tuvo movimiento, pero ese porcentaje, solo un 3%, fue efectivamente discutido. Ahora, de nuevo, ¿cuál es la responsabilidad política? Ahí desde el Ministerio de Cultura y desde el gobierno, desde el Ministerio del Interior, que es el que tiene que movilizar los proyectos de gobierno y sus prioridades al interior del legislativo. Todo eso da para análisis y para hablar de eso y más. Estamos con Bárbara Negrón, quien es la directora del Observatorio de Políticas Culturales y una fuente constante de este programa. Bárbara, qué gusto verte en persona. Igual, hace años, ¿no? Hace años. Hace muchos años que no eran personas. Sí, muy buenos días. Sí, hemos estado conversando un montón con Bárbara, por supuesto es una fuente, pues le tenemos muchísimo respeto al Observatorio de Políticas Culturales y a lo que hacen desde hace muchísimos años en términos de ir a los datos, ¿no? Exacto. Ir a los datos duros y decir, bueno, esto es lo que está pasando y esto es lo que no está pasando. Entonces, antes de ir a qué es lo que ha hecho o no ha hecho este gobierno, hablemos un poco del estado de la cuestión previo, ¿no? Exacto. ¿Cuál es un poco la lógica que tienen los proyectos de ley vinculados con cultura en el Congreso históricamente? Perfecto, perfecto. Justamente en este informe lo que nosotros pudimos ver es una década, porque coincidió con que eran los 10 años del informe, ¿no? Empezamos al 2013 y ya se cumplieron 10 años. Y lo que nosotros observamos al inicio, con mucha sorpresa en ese momento, era que los proyectos no se movían. Había una gran cantidad de proyectos, la hay todavía, pero no se tramitan, no se les empuja, no se discuten. Pero a lo largo de los años nosotros vimos que ese porcentaje fue decreciendo, hasta que llegamos a un punto en que eran más los proyectos que se movían, o sea, se discutía más de cultura que lo que no se discutía. Y eso era súper positivo. Pero con la pandemia, diría yo, porque llegamos al punto más alto en 2019, donde era una mayoría de proyectos que se discutían, con la pandemia eso cambió. Cambió, al parecer la pandemia es una de las grandes razones. Incluso con el estallido social vimos ciertos cambios también, ¿no? Había más proyectos relacionados con culturas originarias, pero con la pandemia se ralentizó muchísimo. Pero con el fin de la pandemia, lejos de mejorar, esa cifra siguió bajando. Y hoy día son muchísimos más los proyectos que no se mueven que los que se mueven. Pero si a eso le sumas el hecho de que por primera vez en 10 años no haya habido ni una sola ley, ni siquiera una menor, un protocolo, un convenio de coproducción con otro país, algo que uno pudiera decir, bueno, se incrementa el marco normativo para la cultura en Chile. Entonces tenemos que este año no hay ningún tipo de avance. Y a eso si le sumas que no ha ingresado ningún proyecto nuevo, eso no es extraño. Podría un gobierno perfectamente, otros lo han hecho, demorarse más de un año. Pero el conjunto de estos datos nos muestra un panorama preocupante, sin duda. Ahora, uno podría ver que hay efectivamente que ese panorama preocupante tiene ciertos contextos, ¿no? Claro. Que son bastante desafiantes. Por un lado, quienes estamos
más o menos en el mundo de la cultura, sí hemos visto dos cosas de iniciativas gubernamentales que han sido interesantes, que no han llegado al Congreso, pero sí podemos ver. Uno tiene que ver con el presupuesto. Totalmente. O sea, es como si le decimos pon la plata donde pone la boca, efectivamente, en ese sentido, Totalmente. este gobierno sí ha sido coherente en aumentar el presupuesto para cultura y ir en la línea de la promesa que hizo el candidato Gabriel Boric en ese momento de llegar al 1% hacia el final de su gobierno. Exacto. Entonces ahí diríamos sí hay. Y otro que tenemos la impresión también de que hay un trabajo interno muy importante al interior del Ministerio de la Cultura. Eso es más difícil de probar en términos hacia afuera, ¿no? Pero quienes estamos un poquito más cerca podemos ver que si hay un tratar de ordenar la casa y uno podría pensar eso es bastante difícil. Luego... Tú lo sabes, todo esto también. Y quienes, como yo, somos constantemente postulando a fondo y sabiendo lo que hay, sabemos que ahí se heredaba una lógica interna que era bastante... Más que mal es una institución relativamente nueva en términos de ministerio, hace 5 años. Claro. Y que había ahí entonces un contexto desafiante. Hay muchos pendientes, sin duda. Del que hacerse cargo. Entonces, claro, ahí uno se pregunta, Bárbara, y quizás en esta experiencia de 10 años, ustedes lo pueden decir, ¿cuánto de esa inamovilidad, diríamos, de proyectos legislativos vinculados con cultura tiene derechamente que ver con iniciativas de gobierno y con voluntad de gobierno versus con la conformación del Congreso que tenemos hoy día? Que tampoco nunca habíamos tenido un Congreso como el que tenemos hoy. Sí. Bueno, son muchos factores como para tratar de indagar en las causas. Yo creo que se juntan varias cosas. Uno podría pensar... Nosotros lo que vimos además fue otro dato. Vemos que la actividad legislativa del gobierno en general ha sido bastante alta, bastante buena. Entonces esto es un contraste. Ajá. Una cosa podría pasar, una cosa de las que podría explicar esta situación es que el gobierno esté priorizando otras cosas. Ese podría ser. Yo no tengo la respuesta, pero podría ser. Otra es que el mismo ministerio no tenga los equipos necesarios para hacer el trabajo legislativo o la capacidad, o claro, se encuentre con un Congreso tremendamente distinto a lo que conocemos. Claro, no se sabe, por ejemplo, cómo va a reaccionar ante ciertas leyes, grupos que son nuevos en términos del Congreso, el Partido Republicano, el Partido de la Gente. Uno inmediatamente piensa Partido de la Gente y Partido Republicano, que probablemente son como las fuerzas políticas al interior del Congreso más nuevas. Sistemáticamente han demostrado una indiferencia total por todo lo que tiene que ver con cultura, sino una animadversión derechamente en el caso de republicanos. Claro, pero como no hay proyectos de ley hoy día... No podemos explicitarlo. No podemos, digamos, echarle la culpa a estos grupos, pero sí podemos prever que puede ser aún más complejo avanzar en proyectos de ley cuando estos estén. Por eso es preocupante esta cifra. El programa de gobierno tiene medidas legislativas súper importantes, súper adecuadas además, súper como que van al problema que existe, ¿no? Uno relativo a los estatutos del trabajador, súper importante, otro relativo a la ley de patrimonio, otro al sistema de financiamiento. Entonces, sabemos que tienen que ingresar y no vemos actividad que nos muestre que eso va a pasar. O sea, es importante decirlo, en la propuesta de cultura del entonces candidato Gabriel Boric existía. Por lo menos estos 3 hitos legislativos vinculados con cultura que son tremendamente importantes. Súper importantes. Y claro, uno podría decir, entre que al gobierno le ha tocado muy difícil por un montón de cosas contextuales y entre que también al Ministerio de la Cultura estaba pensando incluso los incendios, ¿no? Y cómo el Ministerio de la Cultura también se desplazó. Mueven la agenda, sí, sin duda. Y hay alguna urgencia. Luego, desde tu experiencia, desde el observatorio y también como alguien que lleva muchísimos años trabajando y gestionando cultura, ¿cómo se sale de esta inercia actual? Bueno, es que nuestro sistema político nos marca la presidencia. Entonces, por eso aquí las responsabilidades son compartidas. Por supuesto, tiene que ver con la iniciativa de los parlamentarios y cuando lo debatan, pero quien marca la pauta, quien marca el ritmo, es el gobierno. No puede sino ser el gobierno el que ponga en el tapete los temas, la agenda legislativa en cultura. Ahora, podría pasar, Bárbara, y te lo planteo más bien como una hipótesis, ¿no?
Mi impresión como ciudadana y como periodista es que el gobierno venía impetuosamente diciendo que vamos a hacer las cosas distintas, vamos a poner las prioridades que a nosotros nos interesan, vamos a poner las prioridades además que prometimos que íbamos a poner, y luego corte, empieza, bueno, después del 4 de septiembre efectivamente los estados anímicos cambian de manera radical y también empieza una campaña, pero mediáticamente impresionante. A mí como alguien que estudia y trabaja comunicaciones me impacta mucho lo que ha hecho, especialmente la televisión, para levantar la idea de seguridad como principal problema de Chile. Y yo lo digo todas las veces porque tenemos los datos. Chile sigue siendo uno de los países más seguros de la región. Claro. Y al mismo tiempo es el país al que más le preocupa la seguridad. Y entonces, ¿cómo se explica una cosa y la otra? Bueno, tiene que ver con la construcción de imaginarios a través de los medios de comunicación, específicamente de la televisión. Entonces, también uno podría decir, incluso si es una construcción imaginaria, uno podría pensar, hay que hacerse cargo porque la gente lo siente, es real la emoción, ¿no? Y ahí vengo con este rayo porque vengo llegando a Medellín, donde fui a estudiar exactamente lo que ellos hicieron, lo que hizo Medellín como ciudad. Qué impresionante, para trabajar los temas de inseguridad desde la intervención social y cultural. Entonces, uno podría decir, bueno, ahí tenemos un referente, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que nos falta para poder hacer ese cruce entre decir, como dice Jorge Melguizo, lo contrario a la inseguridad no es la seguridad, sino la cohesión? Y la convivencia. La convivencia, claro, eso es lo que maravilloso. Sí. Sí, no, el caso de Medellín es impresionante. Yo creo que efectivamente, si la seguridad es tan preocupante, la convivencia, que la cultura la construye, la forma. Nosotros nos juntamos en espacios para convivir, para vibrar con algo común. Un concierto de música nos hace compartir. Bueno, incluso hay estudios sobre lo que te provoca en el cuerpo, que no tiene que ver solamente con lo que te provoca en el cuerpo a ti, sino lo que hace en colectivo. Es un fenómeno colectivo. Entonces la cultura juega un papel vital en eso. Pero yo creo que en general a los temas culturales siempre tienen que estar peleando con estar en el margen. Y quizás al mismo ministerio le pasa también, ¿no? Es difícil poner la cultura en una centralidad mayor, porque estos temas suelen ser muy vistos como algo muy, muy lejano, muy ajeno. O sea, como la cultura... muy superfluo. Claro, la gente seguramente cuando piensa en seguridad piensa en carabineros, no piensa en ocupar la plaza con actividades culturales porque lo siente... No sé, quiere ver ahí algo que lo haga sentir seguro, pero sabemos, y cada vez sabemos más, porque hasta hace poco se sabía poco. Sabemos que hay un efecto, y Medellín es el claro ejemplo. Pasaron de tener una cantidad de muertos por cada 100.000 habitantes por día, que es increíble, a bajar muchísimo eso con bibliotecas, con parques, con ocupar el espacio abierto, y la cultura jugó un papel fundamental. Sí, claro, yo vengo con la cabeza revuelta porque fui específicamente a eso y estuve 5 días conociendo proyectos de intervención social y cultural, pero además también me llamó mucho la atención, y también lo pongo y lo comparto con quienes nos escuchan desde ese lugar. Lo primero que hice fue ir al Museo de Arte Moderno, donde tiene una muestra hoy día que se llama Medellín Pulso de una Ciudad, y lo primero que uno ve es una línea de tiempo en donde ellos se hacen cargo de cómo el narco, los paramilitares y la guerrilla marcaron la historia de la ciudad. Claro. Y cómo desde las artes esos han sido espacios de resistencia, ¿no? Entonces, la exposición son proyectos culturales hechos desde las comunidades de resistencia y de recuperación de los espacios públicos. Y yo creo que probablemente ahí tiene que ver con cómo entendemos la cultura, no como esta cosa superflua que hace la gente que tiene tiempo y tiene plata, sino como aquello que nos habita todos los días y que es nuestro espacio de convivencia, de comunión, de encontrarnos, de un lenguaje común. Ahora, todo eso es un proceso que toma mucho tiempo. Yo estoy segura de que está dentro de la concepción de cultura que tiene el gobierno, ¿no? Pero toma mucho tiempo, mucha inversión. Y requiere que haya más voluntades que las del Ministerio de Cultura. Totalmente. Sí, se requieren muchas voluntades y por eso las responsabilidades siempre son compartidas. Ahora, veamos los 2 informes que hasta ahora dentro de este gobierno hemos podido sacar. El primero fue el presupuesto. Y fue tremendamente positivo. Hace años que no se veía un incremento del presupuesto. Y este es tremendamente negativo.
porque, claro, las cifras muestran que hay muy poco movimiento y parece haber poca voluntad. Ahora, pueden ser opciones de un gobierno apuntalar otro tipo de cosas. Nosotros miramos el presupuesto y miramos las leyes, los proyectos legislativos, porque sabemos que ahí hay dos pilares. Uh-huh. Y yo creo que también tiene que ver con concebir las leyes. En cultura en general no se entiende que las leyes son una parte de la política pública fundamental. Hay ministerios que su principal agenda son las leyes. Uh-huh. Y en general adolece de eso. Ahora, también ahí pasa otra cosa, que es cambiar la manera de hacer las cosas. Y en eso también se requiere tiempo y no se ve, porque, por ejemplo, varios de esos proyectos de ley que estaban en la propuesta de este gobierno, hoy día están siendo conversados con organizaciones de trabajadores de la cultura, entonces eso también... Eso es súper importante. El problema es que el tiempo de un gobierno sigue siendo finito, y son 4 años, no hay más. Y ya llevamos uno. Y ya llevamos uno completo. Entonces, por supuesto que la participación se valora, pero los 4 años siguen siendo 4 años y los proyectos de cultura, ya lo vemos, no se mueven en el Congreso. Entonces, y en promedio, los proyectos de cultura, por ejemplo, si tú ves la creación del ministerio, la creación de otras instituciones, de los consejos de la música audiovisual, se demoran por lo menos 3 años y medio. Entonces, si siguen estos tiempos, además si le agrega que no sabemos cómo van a reaccionar los parlamentarios que hasta ahora no están en el Congreso, el panorama es aún peor. Por lo tanto, hay que tomar decisiones, ¿no? La ley de patrimonio, ya lo hemos dicho hasta el cansancio, lleva por lo menos 4 gobiernos sin lograr cumplirse. Y yo podría decir hace mucho tiempo que ese diagnóstico está hecho, hace más de 20 años. Entonces, claro, se comprometió una consulta indígena, se comprometió un proceso de participación, pero esos procesos no se han iniciado. Entonces, podía ser razonable esperar en función de un proceso prelegislativo que podía facilitar, claro, pero ya pasó 1 año. Entonces... Bueno, sin duda el contexto es muy desafiante y tiene que ver con cosas de fondo y de forma. Uno podría decir, tiene que ver con cómo como sociedad concebimos el rol de la cultura y por lo tanto, qué es lo que políticamente se maneja como prioridad. Por otro lado, y por supuesto también tiene que ver con la propia agenda del gobierno en términos de su capacidad de iniciativa. Ahí hay cosas que hay que tener en cuenta. Bárbara Negrón, directora del Observatorio de Políticas Culturales, muchísimas gracias por venir a nuestra casa, además. Gracias a ti por tocar estos temas tan importantes. Siempre tenemos que estar peleando desde el margen hacia el centro para tener más importancia. Así que nuestro rol es ese, ¿no? El observatorio. Sí, bueno, y probablemente el rol de la Universidad de Chile, de esta radio en particular, es también entender que la cultura no es algo marginal, es algo que nos cruza, que nos define y que define también nuestro existir cotidiano. Así que con esa idea nos vamos a la pausa y ya regresamos.